En cambio, poco y nada pueden saber de el Sintra-IPEGA, que es el sindicato de la actividad de hidrocarburos, no sé, gas. Es decir, hay decenas de sindicatos y yo le digo, a ver, ¿qué dice el estatuto tal? ¿Se entiende? Ni yo sé eso, ni la profesora, ni nadie, porque sería conocer una innumerable cantidad de estatutos que no es posible, no es materialmente posible. Aparte no tendría mucho sentido en cuanto a examen. Lo que ustedes tienen que saber son las pautas que da la ley. La ley le da pautas, ya le dice que tienen que dictarse un estatuto. De hecho, si no tienen estatuto, no pueden inscribirse como asociación sindical. Ok, igual solo pregunté porque decía en el aula que está el convenio del comercio y otro más nada más. Sí, sí, está bien, no, está bien la pregunta, está bien. La estoy usando para aclarar eso y para que vean otras cosas, en el sentido que cuando el programa les dice régimen interno de los sindicatos, yo les comento, el régimen interno va a estar en el estatuto, pero no quiere decir que la ley no tenga pautas. Lo que el programa le pide son las pautas de la ley, no las particularidades que cada sindicato puede elegir libremente. Entonces, el punto tercero es régimen constitucional y régimen establecido por la ley sindical, el sistema de unidad y de pluralidad sindical. Bueno, esos son conceptos que están explicados en la clase teórica, digamos, no hay ahí. La única cuestión práctica que yo les puedo mencionar es, otra vez vuelvo sobre lo mismo, el caso de la UTA y el sindicato de subterráneos. ¿Por qué? Porque ese es un ejemplo muy nítido de cómo en el ámbito privado es muy difícil, casi imposible, la pluralidad sindical. En cambio, en el ámbito público, por ley, porque ya es así por ley, hay pluralidad sindical. Entonces ustedes tienen, por ejemplo, la Asociación de Trabajadores del Estado, que afilia a trabajadores del Estado nacional y tiene personería gremial. Y también está Unión Personal Civil de la Nación, que afilia a trabajadores del Estado Nacional, exactamente igual, y también tiene personería gremial. Es decir, en el ámbito público hay pluralidad sindical. En el ámbito privado, primero, la ley tiende a que haya unidad sindical. Es el modelo que han elegido lo que hicieron los congresistas que hicieron la ley de asociaciones sindicales. Eligieron el modelo de unidad sindical. Otros países tienen modelos diferentes. En los últimos años en la Argentina, bastantes, a 10, 15 años, ha cobrado cada vez más fuerza el intento de que haya pluralidad sindical. Distintos fallos han reconocido, por ejemplo, fallos que estudiamos nosotros en esta materia, de Orellano contra Correo Argentino, donde le dice que no tiene razón, pero ahí la Corte Suprema ya dice que una huelga también puede ser convocada por una asociación sindical, por ejemplo, que sea simplemente inscripta. Entonces, antes solamente podían concertar convenio colectivo de trabajo los que tenían personería gremial. Después, poco a poco, se fueron metiendo. Si puedo decir lo que más preguntan, me dicen acá. Bueno, ahora vamos a ver. Poco a poco se fue permitiendo la participación de las asociaciones simplemente inscritas, donde no haya representación de los que tienen personería gremial, etc. Bueno, entonces, no quiero dejar de ver una cosita de tutela sindical. Esto yo lo voy a subir al aula virtual, es una guía de tutela sindical que tiene
para mí, mínimo imprescindible que tienen que saber. Acá en la Filmina 2 dice elecciones de comisión directiva del Centro de Empleado de Comercio de Diamante, que eso tomé como ejemplo, pero podría ser de cualquiera. Lo que quiere decir es que para contestar las preguntas había que leer el estatuto de este Centro de Empleado de Comercio de Diamante. Pero lo que dice después a continuación sobre la tutela sindical sirve para cualquier sindicato, no tiene ninguna importancia de qué sindicato se trate. Entonces, no lo voy a... Prefiero que ustedes me hagan preguntas porque de todas maneras esto va a ser subido al aula. Así que, si quieren analizamos esto, si no me hacen preguntas. Profe, Sí. ¿qué es lo que nos estaba mostrando? Estoy mostrando un trabajo mío que es una guía sobre tutela sindical. Tutela sindical en la unidad 4. ¿Y eso va a subir al aula o no? Es lo que acabo de decir. Que no sé, si ustedes quieren, comento esto, y si no, lo miran del aula y me hacen preguntas. Sí, comente, porque entonces de paso repasamos. Si usted dice que esto entra en el parcial del martes. Entra, sí, y hasta bueno, la unidad 4. Bien. Bueno, algunas cosas ya las estamos viendo. Mientras estamos hablando en forma mixta de sindicatos y de tutela sindical. Así que algunas de las cosas ya las estamos viendo desde que empezó la clase. Así es. Entonces, la ley 23.551 en su artículo 17 dice que la dirección y la administración de un sindicato será ejercida por un órgano, dice órgano en la ley, compuesto por un mínimo de 5 miembros. Hace 15 minutos yo le mostré el estatuto de subterráneos. Y ahí ese órgano ellos le llamaban secretariado ejecutivo. Y tenía mucho más de 5 miembros. Tenía mucho más de 5 miembros. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? No puede tener, la conducción de un sindicato no puede tener menos de 5 miembros. ¿Puede tener más? Sí. Menos no puede tener. Por lo tanto, si somos 3 trabajadores los que queremos constituir un sindicato, tenemos que conseguir mínimo 2 más que estén de acuerdo, porque si no, no podemos constituir el órgano de dirección. ¿Se entiende? O sea que un sindicato mínimamente tiene que tener cubierto el órgano de dirección y además 3 o 4 que hagan de afiliados. Entonces, la ley no nos dice en ningún lugar que hay un mínimo, pero se deduce, porque si el órgano de dirección ya tiene que ser de 5, el resto afiliado, bueno, es decir, no puede haber menos de esa cantidad. Entonces, acá es donde la ley de asociaciones sindicales nos dice que los mandatos no pueden exceder de 4 años y que pueden ser reelectos. Perfecto. El tema es que ustedes en el parcial tienen que prestar atención. Si le están haciendo una pregunta sobre los representantes sindicales que llamamos funcionarios, que son los de este órgano de dirección, o si le están haciendo una pregunta sobre delegados de personal, que también son representantes sindicales, pero son otro tipo de representantes sindicales. Y ellos solamente duran 2 años. ¿Cómo? Profe. Eso no pueden exceder de 2 años. No pueden exceder de 2 años. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El representante sindical en la empresa, el que le llamamos delegado, es una persona que continúa trabajando, sigue cumpliendo funciones en la empresa, al mismo tiempo que es representante de sus compañeros. Entonces, ese es el delegado gremial. El funcionario, en cambio, ya se lo leí hace un ratito en el artículo, cuando leía el artículo 48, es el que tiene licencia gremial. Entonces deja de trabajar en la empresa.
como deja de trabajar en la empresa, tiene derecho a que le reserven el puesto, es decir, cuando él termine el mandato, recién ahí va a volver a trabajar. Y durante todo ese tiempo y un año más no puede ser despedido ni modificada sus condiciones de trabajo. Profe, la consulta. Si estamos hablando del delegado. Sí. Aparte del delegado y funcionarios, candidatos también tienen tutela, ¿no? También tienen tutela. Ok. Los candidatos también tienen tutela. Lo que pasa es que con el candidato ¿qué puede pasar con un candidato? ¿Por qué? Primera pregunta, ¿por qué tiene tutela un candidato? Porque si yo quiero postularme para una comisión directiva de un sindicato y cuando el empleador se entera que yo quiero postularme me echa, entonces me echó a mí, otro compañero dice, bueno, como a este lo echaron, me voy a postular yo, lo echa. Si el candidato no tuviera protección legal, nunca podrían armar una lista, porque a cada rato lo estarían echando. ¿Se entiende? Entonces, inmediatamente que anuncia su postulación, de la forma que la ley dice, tiene que presentarse, le comunica al empleador, yo soy candidato, acá la Junta Electoral, me inscribí, me anoté y soy candidato. Bueno, durante 6 meses no puede ser despedido. En esos 6 meses son las elecciones. Entonces puede pasar que gane. Si gana, deja de ser candidato. Va a tener que asumir el mandato. Y ahí la protección que va a tener no es por haber sido candidato. Ahí va a tener la protección que tiene todo representante gremial que ha sido elegido. ¿Se entiende? Profe, y a esos candidatos, ¿recién se le considera candidato, digamos, cuando la Junta Electoral lo incluye en la lista? Eso tiene que sacarlo de la ley del decreto reglamentario. El mecanismo, disculpen si puede ser confuso lo que estoy haciendo porque estoy hablando demasiado rápido, estoy hablando. Es decir, hay una secuencia, se presenta la lista, ahí es candidato, pero la lista puede ser impugnada, puede haber una serie de cuestiones, o sea que la oficialización de la lista es una cosa distinta de la presentación de la lista. Cuando él presenta la lista tiene que notificar al empleador, hay una forma de notificar al empleador. Pues el empleador tiene que saber, justamente porque a partir de ese momento no lo puede despedir. Entonces, si no notifica al empleador, ahí hay un problema, porque si el empleador no sabe y lo despide, dice, no, pues yo era candidato, pues yo no sabía que era candidato, vos me notificaste, no me notificaste. Bueno, ¿se entiende? Bueno, pero eso ya son cuestiones legales, más propias de un abogado laboralista que de un licenciado de Relaciones Laborales. Entonces, hay que conocer el sistema, pero ya son cuestiones muy finas. Ya son cuestiones muy finas. Entonces, se presenta una lista. Yo quiero entender tu pregunta. Es decir, si yo un día pongo un cartel en la empresa con mi cara y dice, vóteme, pero no hice los trámites para presentar la lista, no voy a estar protegido, por más que todo el mundo pueda ver que yo quiero postularme de candidato. ¿Se entiende o no? Tengo que cumplir el paso legal que la ley de asociaciones sindicales dice y el decreto reglamentario también. Es decir, tengo que presentarme en una lista. A lo mejor yo tengo ganas de presentarme, pero la lista tiene que ser mínimo de 12 personas, porque los cargos a cubrir son 12. Y no consigo otras 12 personas, soy yo solo. Entonces no puedo ser candidato como la ley dice. ¿Se entiende? Si no basta con la pretensión y aunque haga propaganda, tengo que haber presentado la lista y notificado al empleador. A partir de ahí estoy protegido. Pero no estoy protegido eternamente, porque a lo mejor las elecciones fueron a los 2 meses de la presentación de la lista y perdí. La ley ampara al candidato 6 meses. 6 meses. Pero el decreto reglamentario pone una trampita.
el decreto reglamentario que tienen que leer dice que además tienen que haber obtenido el 5% de los votos. Si no obtienen el 5% de los votos, pierden la protección en ese mismo momento en que se sabe que no han llegado al 5% de los votos. O sea que hay varias situaciones. Este trabajo, ustedes van a poder ver las distintas situaciones. Yo ya le digo, esto va a estar en el aula virtual. Entonces, resumiendo, la tutela sindical es una protección especial que nace de lo que ya vimos, artículo 18 de la Constitución Nacional, y que se establece para permitir la actividad sindical y que el empleador no pueda sabotear esa actividad sindical. Entonces hay una tutela especial. Básicamente la tutela consiste en que mientras están en funciones no pueden ser despedidos ni modificadas sus condiciones de trabajo. En algunos casos, no solamente mientras están en funciones, sino un año más. El caso de los delegados, el caso de los funcionarios. Entonces, ¿qué vimos hoy? Vimos que esa tutela especial es para delegados, de una forma, es para funcionarios, es para representantes gremiales en otros organismos, paritaria, Consejo del Salario, Organización Internacional del Trabajo y otros que pueda haber. La importancia para ustedes, para nosotros, es conocer el derecho para poder asesorar en función de o defenderlo o atacarlo si ustedes están del lado de la empresa. Entonces, para saber exactamente cuánto tiempo está un trabajador protegido por esta tutela, tenemos que ver lo que dice la ley, tenemos que ver lo que dice el estatuto, tenemos que saber cuánto dura su periodo de funciones y ahí hacer lo que dice la ley. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta más sobre esto? Acá, como verán, le estoy mostrando una de las páginas del trabajo donde están las distintas posibilidades de una comisión directiva. Mandato vigente, candidatura, si es oficializada, si no está oficializada, si hay un candidato ganador, si hay un candidato no ganador, el candidato no ganador que no llegó al piso al 5%, etc. Está en realidad contemplada todas las situaciones más o menos posibles. Profe, sí. Yo tenía una duda con justamente el candidato que no gana y está por debajo del 5%. Ahí el cese de su tutela sindical, ¿cuánto periodo es? O sea, en cuanto a meses o si es menos del 5%, no, ahí automáticamente termina. Terminó. Ah. ¿Cuándo empieza la tutela? Cuando presentó la candidatura. ¿Cuándo terminó para esa persona la tutela? Cuando se hizo el escrutinio, el recuento de votos y la Junta Electoral dijo, la lista gris, todo lo que estaban en la lista gris, los 12 candidatos, 10 candidatos, sacaron 3 votos. No llegan al piso del 5%, bueno, según el decreto reglamentario, ahí pierden la tutela sindical. El que superó el 5%, aunque no ganó, sigue con tutela hasta completar los 6 meses que le da la ley. 6 meses le da la ley. Y el que ganó, como ganó, sigue con la tutela, pero sigue todo el tiempo que está en funciones. Vamos a suponer que es el secretario general y que el estatuto de ese sindicato dice que son 4 años, los 4 años más un año posterior que dice la ley. Bueno, perfecto. Recién ahí por chat alguien decía, ¿qué se pregunta? Esto se pregunta. ¿En qué consiste la tutela? Se pregunta. ¿De dónde surge la tutela? Se pregunta. Se pregunta el 14 bis de memoria. 14 bis de memoria. Aparte cortito, así que eso tiene que ser de memoria. Se pregunta
¿qué puede hacer? Es decir, ¿en qué casos el empleador puede, no obstante que hay tutela sindical, puede despedir a un representante sindical? Porque un empleador puede decir, bueno, tiene una tutela, pero es un mal trabajador por tal cosa y tal cosa. Igual no lo puedo despedir, tengo que guardarle el puesto todo el tiempo. Bueno, en realidad el empleador tiene también un derecho. Lo tiene que hacer de valer de la forma correcta. Tiene que hacer un procedimiento que se llama exclusión de tutela sindical, donde va y le plantea a un juez los motivos por los cuales quiere excluir de la tutela sindical a tal trabajador. Si después de ese proceso judicial el juez laboral le da la razón, ahí puede despedir o modificar las condiciones de trabajo. Si no lo hizo, ustedes van a verlo cuando lean la ley, van a ver que va a tener, el trabajador puede decir, mire, usted me despidió, yo tenía tutela sindical, no hizo el procedimiento de exclusión de tutela sindical, entonces yo ahora quiero que me reintegre al trabajo. No, yo no lo voy a reintegrar. Ah, ¿no me va a reintegrar? Bueno, voy a un juez, le planteo la situación y el juez laboral va a decir, ¿se hizo el procedimiento de exclusión? No, no se hizo. Bueno, entonces tiene que ser reintegrado al puesto de trabajo. Profe, si no lo despidió, pero le modificó. Sí, decime. Disculpe el corte. ¿Esta sesión va a terminar a las 3? Les pregunto. Y evidentemente hoy duró un poquito más. Puede ser hasta las 3:10, más o menos. Para preguntarles si podría hacer un meet. ¿Un qué? Un tiempo más. Para hacer otra reunión ahora, seguido, o no se puede. No, yo no puedo, lamentablemente. Si algunos quieren alguna clase extra, se la puedo dar el lunes. Ok, y consulto, el decreto 467/88 también, aparte de la ley de asociaciones sindicales, o sea, tomamos todo como referencia para el parcial. ¿El decreto reglamentario de esto que estamos hablando? Sí, sí. El 467/1988. Sí. Sí, no habían tenido 367, pues estaba dudando de que me estaba... Sí, No, sí, eso tienen que conocer por lo siguiente. No tienen que dominar todo el decreto, pero el piso del 5% para la tutela está ahí, está en ese decreto. Porque si no van a estar 5 horas buscando la ley y no lo van a encontrar, está en el decreto. Pero es eso lo que tienen que saber. Gracias. Bueno, entonces les repito, no hace falta que ustedes conozcan de memoria el estatuto de un sindicato. Yo le voy a subir al aula un estatuto, pero solo para que ustedes vean que, bueno, vamos a hacer una comparación. El otro día, en la clase del miércoles, yo le dije, ¿por qué la Constitución Nacional es la base del ordenamiento jurídico? ¿Por qué es la norma madre? Tiene una característica, les dije. La Constitución es la norma que dice cómo es nuestro gobierno, el gobierno de la República Argentina, cómo se lo elige, cómo está constituido, qué funciones tiene. Bueno, el estatuto de un sindicato es eso mismo. En el estatuto va a decir cómo se gobierna el sindicato, cómo está compuesto ese gobierno, qué funciones tiene, qué función tiene el secretario general, qué función tiene el secretario gremial, qué función tiene el tesorero, etc. Va a decir cuáles son los derechos de los afiliados, va a decir cuáles son las obligaciones de los afiliados, va a decir todo esto de lo que estamos hablando. Entonces, no tienen que saber de memoria un estatuto, pero tienen que más o menos mirar uno para ver esto y para, bueno, es decir, cuando ustedes sean licenciados, si tienen la suerte de que un sindicato los contrate, ahí sí van a tener que saber de memoria el estatuto de ese sindicato que los ha contratado, porque van a tener que dominarlo. Pero si no, bueno, más o menos tienen que tener una idea. Una idea. Es parecido a una constitución, es decir, la vida interna
política institucional de la Argentina se rige por la Constitución Nacional, la vida interna de un sindicato por su estatuto. Otra cosa que siempre se pregunta son los principios del derecho del trabajo. Ahí es una cuestión de oído. Si le digo principio del derecho del trabajo y no le estoy diciendo si es individual o colectivo, quiere decir que tengo que hablar de todos los principios, individual y colectivo. Y si le digo los principios del derecho colectivo, no me pueden contestar con los del derecho individual. Es decir, es una cuestión de prestar atención, pero es muy común que confundan, porque no están prestando atención a la pregunta. Entonces la pregunta puede ser principio del derecho del trabajo en general, principio del derecho individual, principio del derecho colectivo. Eso también es algo que tienen que saber prácticamente de memoria. De todas formas, hay cosas que se pueden deducir, se pueden deducir. Es decir, en el derecho colectivo del trabajo se puede deducir que si hay libertad sindical, tiene que haber democracia sindical, porque ¿qué clase de libertad sindical va a haber sin democracia interna? Es decir, se puede deducir una cosa de la otra. Otra cosa que siempre se pregunta es el tema de cuáles son las normas, que es lo que le alerté en la clase anterior. Si yo le pregunto cuáles son las normas, no me pueden contestar las normas son estatales o extraestatales, porque estatal no es una norma, es una clasificación de las normas. Las normas son las que ya hemos dicho: Constitución, ley, decreto, reglamento, reglamento de empresa, contrato individual de trabajo, etcétera, usos, costumbres. Los más novedosos son los protocolos sanitarios para una empresa. Bueno, esas son las normas. ¿Alguna pregunta más? Profe, la jurisprudencia también entra como... Sí, porque cuando la palabra jurisprudencia es la reunión de las decisiones judiciales, es lo que se denomina sentencia. A veces, no a veces, siempre es muy importante no solo lo que dice la ley, por ejemplo, de contrato de trabajo, sino lo que dicen los jueces sobre determinadas cuestiones que se discutieron en un juicio. Eso que dice un juez, más después lo dice otro juez, etcétera, en una sentencia, eso va generando lo que se llama una jurisprudencia. Entonces, claro, sienta un precedente que es utilizado después por otros jueces. Entonces, cuando hay una cuestión dudosa de una ley, siempre hay un juez que se tomó el trabajo de analizarla en profundidad, dicta una sentencia, expone su razonamiento y ese razonamiento después es tomado como la correcta interpretación de ese punto que estaba confuso. Por eso la jurisprudencia es importante. Por nada. ¿Alguna otra cuestión? Quería hacer una consulta con respecto a las obligaciones del empleador con respecto al delegado. Sí. Vio que entre ellas está la parte de facilitar un lugar para que se desarrolle la actividad de delegado, sí, la parte de las reuniones, y después había algo de un crédito que no entendí bien a qué hace referencia. Crédito de horas. Porque como él sigue trabajando, si yo tengo derecho a reunirme con mis compañeros para saber qué estaban necesitando mis compañeros para ir después a planteárselo al empleador. ¿En qué momento me reúno con mis compañeros? Me da el lugar, me tiene que dar un lugar. Pero y el momento, por eso existe el crédito de horas, porque él necesita una parte de la jornada laboral dedicarla no a trabajar, sino a conversar con sus compañeros. ¿Se entiende? Ese es el crédito de horas. Sí, pero que se entiende. Yo entendí que era algo remunerativo. Entonces, por eso no. Bueno, es remunerativo porque el empleador tiene que pagar igual como si hubiera trabajado. Pero él no está trabajando en ese momento. Está haciendo su actividad sindical. Eso lo establecen... Disculpe, profesor, ¿eso lo establecen en cada estatuto de cada...? No, la ley de asociaciones sindicales. La ley de asociaciones sindicales. No,
no, a lo que me refiero de las horas de crédito para los delegados. ¿Y no dice la ley? ¿No dice la ley? No, buena pregunta. La verdad que... Dice que se aplica, depende del convenio colectivo de trabajo entonces, de cada entonces está en el convenio. Si la ley dice que está en el convenio, tiene que estar en el convenio. Discúlpeme que lo ignoraba, pero es así, es como dice la ley. Es decir, por ejemplo, los convenios, lo que pasa es que no quiero entrar en convenio porque es la unidad que sigue, lo va a distraer de lo que tienen que hacer ahora para el parcial, pero en un convenio colectivo yo puedo negociar el sector el trabajador con el sector empleador distintas mejoras. Y a lo mejor resigno una cuestión para que me concedan otra cuestión. Por ejemplo, consigo que para la reunión de los delegados, en vez de 2 horas al mes, sean 4 horas. Y el empleador me dice, bueno, ya te di las 4 horas, ahora no me pida tal otra cosa. Porque es una negociación. El convenio colectivo es una negociación. Uno concede y obtiene de acuerdo a la marcha de esa negociación. Pero es un tema de otra unidad. La pregunta concreta, bueno, me la respondieron ustedes. La ley dice que está en el convenio colectivo de trabajo. O sea que si son delegados de comercio, tenemos que ir al 130/75 y ahí va a estar. Profe, una Lo que le pregunta pueden con respecto a cómo se van a organizar ese día en el parcial, Sí. cómo va a ser la modalidad. Bueno, la profesora tiene la lista por orden alfabético y le va a ir permitiendo el ingreso al aula de grupo de a 5 alumnos por orden alfabético. Profe, en el aula ya está la lista de los admitidos para... Bueno, ¿cuántos son? Bueno. No vi la cantidad porque está dividida en 5 páginas y miré Sí. la mía. Bueno, van a ir según lo último que ya me dijo, sí o sí van a entrar el grupo de A5 por el tema del ancho de banda y no complicar las cosas. Y me había dicho que iba a ser por el alfabético. ¿Y el link nos mandan por Entonces, el aula virtual? ¿cómo? ¿El link nos mandan por el aula virtual para ingresar ese día? ¿O acá Creo por que correo? sí. Yo estoy seguro que la doctora va a mandar por correo y también por el aula virtual. Las 2 cosas. Gracias. Pero en primer medida nos conectamos todas a las 8 o 9 de la mañana. Sí. ¿Y después de ahí recién nos vamos dividiendo o tenemos que entrar de acuerdo a nuestro orden? Para mí que ella le va a ir permitiendo el ingreso de acuerdo al orden. Y ojo, que si no están, va a ir siguiendo con el que sigue. Bien, profe. Sí. Gracias. Sí, explicó la profe. ¿Están designados horarios, digamos, para cada grupo? Si no te han notificado, debe ser que no. Entonces, ¿cómo? Es que no es imposible. ¿Cómo nos vamos? Es posible designar. Ustedes imagínense lo siguiente. Tienen que estar. Es la única forma de saber. Ustedes piensen lo siguiente. Había 133 alumnos en el aula virtual. Si entran en grupos de A5, van a ser 26 grupos de 5 miembros y un grupo de 3 miembros. 27 grupos. ¿Saben cuánto lleva tomar 27 grupos? Depende de cuánto tiempo Porque nos da cada grupo, profe. Y bueno, por eso. Si yo le digo, tal grupo entra a las 9:30 y después resulta que los primeros que entraron dijo, no sé, retiro y terminó el examen. Inmediatamente se llama al otro grupo. ¿Se entiende? Todos tienen que estar. El acceso al aula es potestad del organizador del evento. O sea, la doctora le va a ir dando acceso a grupo de A5. Terminó ese grupo, le va a dar acceso a los otros 5. Por orden alfabético es lo que me dijo ella. Profe, no hay otra forma, porque si no va a llevar 24 horas. ¿El año pasado tomaron el examen así de esta misma manera?
no era ni un tercio de lo que son ahora. Ok. Eso tenía que haber tenido en cuenta entonces. No, porque nosotros no sabíamos que la facultad le iba a habilitar la condicionalidad de la forma que la habilitó. Es decir, entre ustedes hay gente que no tiene aprobado nociones introductorias del derecho y está por rendir el parcial de Derecho del Trabajo 2. Y como la condicionalidad la tienen hasta mayo y el examen ahora en abril, Profe, no podíamos... te consulto. Sí. Recién me acabo de fijar en el aula virtual porque hablaron sobre una lista y dice lista de inscriptos y yo no aparezco. Yo estoy regular en Derecho 1, no sé si se me va a tomar el parcial Si igual. no está en la lista, la profe no tiene forma de saber, va a tener que hacer, si vos ya sabes, te enteraste, ya tenés que empezar a hacer tu reclamo. Porque, ¿cómo? Sí, no, ya había hablado con la Y bueno, profe, entonces pero ella te dirá. me ha dicho que sí. No, Ok. no, la verdad que no sé cómo se resuelve, porque eso, pues, en parte puede ser un problema administrativo. Nosotros no armamos Claro, la porque lista. pregunté nomás porque dice ahí lista de inscriptos, no Está me bien, usar. está bien, No hay entiendo. algún impedimento, Pero digamos. yo que vos me recontra muevo ya, porque si vos no estás, bueno, pues si vos tenés el link, y si la profesora que es la jefa te dice, bueno, yo te doy el link y vos entrás y rendí, pero si no está en la lista yo lo veo medio difícil. Así que vos tenés de acá hasta y todo el lunes para solucionar el problema. ¿Qué parte está los que están inscritos para rendir? Inscrito para cursar, dice acá. ¿Ahí es? Está en un formato PDF. Perdón, es una pregunta entre ustedes. Si es una pregunta entre ustedes, yo los dejo porque me tengo que retirar. Que tengan Bueno, muchas suerte. gracias, profesor. Muy amable. Gracias, profe, que tenga un buen fin de. Hasta Igualmente, luego. hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profesor.